Porque, muy bien, interesante, ¿no? Ir grabando las sesiones, que es muy importante para luego revisar. Entonces, mediante esta reflexión que vamos a hacer nosotros, tenemos que interiorizar, porque recuerden ustedes, todo profesional que ingresa a un escenario de proceso de enseñanza, aprendizaje, pues tenemos que tener esa base sólida del campo de la pedagogía, de la andragogía. Bien, entonces, partiendo de esta reflexión, nosotros vamos a decir lo siguiente. Vamos a hablar sobre la formación integral, pero recuerden que la formación integral de nuestros estudiantes tiene que siempre mirar las tendencias actuales. Estamos formando futuros profesionales, buenos ciudadanos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que observar? ¿Cuáles son las tendencias actuales? Vamos a observar 4 tendencias actuales principales. El proceso de globalización que ya se inició muchos años atrás. Este proceso de globalización en la cual pues trae a colación más tendencias actuales que ahora lo vamos a observar. La era del conocimiento. ¿Recuerdan hace 25 años atrás, 30 años atrás, para conseguir una información? ¿Qué es lo que hacíamos todos nosotros? A ver, vamos a recordar cuando éramos estudiantes. Nos íbamos a la Biblioteca Nacional, ingresábamos, estábamos todo el día y sacábamos solamente una hoja escrita a mano, porque inclusive antes no había ni copia. Ahora es totalmente diferente. La información está al alcance de todos. Entonces, nosotros analizamos y pensamos y decimos, ¿qué habilidades debo de promover en mis estudiantes? Porque la información está. Entonces, tenemos que reflexionar sobre ello, nuestra práctica pedagógica, y decir, estamos en una era del conocimiento. Muy bien, aquí está. Siguiente tendencia, nuevos desempeños. Muy bien, así como se ha acrecentado la globalización, la era del conocimiento, bueno, surgen nuevos desempeños. Y por ahí los alumnos me dicen, profesora Lili, los egresados, cuando me fui a buscar trabajo, bueno, yo empecé a revisar pues mis asignaturas pensando que me iban a preguntar por ahí el binomio de Newton, la demostración de teoremas, y me dicen, no, profesora, lo que me preguntaron es, ¿sabes trabajar en equipo? ¿Qué características debe tener un buen líder? ¿Cómo aportarías frente a una dificultad? Preguntas en las cuales no estaba yo preparado, me dicen. Entonces, estos nuevos desempeños requieren de estas habilidades necesarias, de estas competencias. Y aquí ingresa formación por competencia. Siguiente tendencia. Ya sabemos, la revolución tecnológica. Y es más, esta revolución tecnológica a partir del año pasado, 2020, pues hemos observado, pero que ha acrecentado a pasos agigantados. Antes nosotros que íbamos a pensar que el WhatsApp iba a ser un espacio de enseñanza-aprendizaje. Ahora, pues tenemos más grupos académicos que grupos sociales. Entonces, la revolución tecnológica. Ahora los docentes nos hemos vuelto expertos en el uso de plataformas, ¿sí? En el uso de herramientas digitales, gamificadoras, etc. Entonces, son tendencias actuales en la cual nuestros estudiantes van a ir formando y para ello nosotros, los maestros, debemos analizar y decir con qué estrategias debo trabajar y estas estrategias, qué herramientas debe soportar. Muy bien, entonces, analizando este panorama, nosotros decimos el perfil del egreso profesional. Todo el proceso de enseñanza-aprendizaje pues tiene que visualizar el perfil del egreso profesional. ¿Qué implica perfil? Perfil viene a ser el contrato, el compromiso que realiza la universidad con la sociedad. Y le dice, observen, este es el perfil en el cual nosotros nos comprometemos como institución educativa a lanzar a la sociedad. Por ello que ellos tienen esa esperanza, ¿no? En lanzar buenos seres ciudadanos, buenos profesionales con estas competencias específicas genéricas. Pero para nosotros lograr este perfil de egreso profesional, pues no se ha construido, ¿no? De la noche a la mañana. ¿Qué se realiza? Se observa cuáles son los retos que demanda la sociedad, cuáles son estas tendencias. Inclusive, 2019 nuestras tendencias eran totalmente diferentes. Estamos hablando en el campo de la salud. 2020, 2021
las tendencias con este contexto pandémico en el cual estamos todavía. Entonces, frente a ello, pues tenemos que ir reajustando estos perfiles. Y luego ya construimos el perfil de egreso. Estos retos y tendencias no están aislados de los desempeños laborales que requieren las empresas, que requiere la sociedad. Frente a ello, construimos lo que es el perfil de egreso profesional. Por lo tanto, para la... Creo que se les fue el internet a la profesora, ¿sí? A ver, ¿no? Porque se perdió sí. la imagen. Sí, parece que ha perdido conexión, Lili, que estaba excelente su ponencia. Sí. Seguramente en un momentito se va a restablecer. Sí, esperemos unos minutos a ver si se puede restablecer su conexión. Bueno, continuando con el evento, vamos a esperar que la maestra Lili Pizarro pueda volver a conectarse. Esto suele ocurrir, ¿no? En un contexto en el que nosotros estamos viviendo actualmente desde las casas, ¿no? Pero vamos a esperar un poco porque su ponencia estaba bastante interesante. No sé si podrías comenzar quizá, profesora Betty, a poder recordar un poco lo que estaba trabajando la profesora Lili y poder iniciar un poco tu ponencia. Ya cuando Lili se restablezca podrá continuar el hilo de la conversación. ¿Sí? ¿Les parece? Sí, porque la voz se vincula. Sí, no hay ningún problema. Muchas gracias. Muy bien. De acuerdo. Igual vamos a compartir también aquí y vamos a continuar. Buenas noches con todos. Buenas noches con todos y todas. Vamos a continuar. Ya está ingresando Lili. Igual estamos nosotros en la misma temática y aquí esperamos a Lili. Ahorita lo ha admitido. ¿Ya? Ok. Esperamos a Lili entonces para que pueda concluir. ¿No? Sí, me parece que ya está en sala porque yo misma lo admití ahorita. Sí, profesora Lili, ¿nos escucha? A ver, vamos a ver. Si no, continuamos porque están okay. Sí, ahí está Lili. Estaba excelente tu ponencia, Lili. Sí, así que te invitamos a continuar. ¿Tienes buena conexión? ¿Sí? Sí. Gracias, Betty. Algo sucedió por ahí. Sí. Excelente. Ok, muy bien. Entonces, continuamos. Estábamos hablando acerca del perfil, ¿no? Que ese es el contrato, el compromiso que tiene la universidad frente a la sociedad. Entonces, hablamos de esta formación por competencia. Aquí he colocado formación por contenido y formación por competencia. Observamos aquí una balanza. ¿Dónde tiene mayor peso? Bueno, la balanza ya se está inclinando a formación por competencia. Y observamos estas imágenes. En la primera imagen, pues, observamos a una persona que quiere, pues, ubicar un cuadro, su título de ingeniero hidráulico. Observen ustedes, ¿no? Entonces, por ahí surge una situación, un problema y bueno, vemos ya la reacción. En la imagen, el lado derecho inferior, observamos a 3 estudiantes que están en un lugar, bueno, aparentemente están midiendo lo que es, puede ser el ancho, la altura, la fluidez, ¿no? De lo que implica el caudal de este pequeño riachuelo. Bueno, en ambas imágenes se observa reacciones de estas personas. Entonces decimos, formación por contenidos, quiere decir que se centra solamente en contenidos, o formación por competencia, que trasciende los contenidos, que los contenidos es básico, pero no solamente debemos quedarnos ahí, sino también cómo, a través de estos conocimientos que tiene el estudiante, cómo puede aplicar, cómo puede transferir y asimismo, ¿sí? Cómo puede resolver problemas, es decir, que transforme su realidad. Vamos a observar estas características. Observemos primero, valga la redundancia, por contenidos. Desfasaje entre teoría y práctica. Muy bien, una de las características. Y formación por competencia, tenemos actualización de contenidos, acordes a la realidad laboral y a los adelantos tecnológicos.
Por contenidos, ¿qué nos dice? El perfil profesional es de carácter típico, académico y disciplinado. Enfatiza saberes conceptuales, ¿ah? Que no está mal, pero el detalle está que enfatiza saberes conceptuales. ¿Qué nos dice por competencia? El perfil responde a una situación académica, profesional, formación por competencia, la combinación de saberes. Por contenidos, ¿qué nos dice? La evaluación se centra en lo que conoce, dejando la aplicación. ¿Y qué será por competencia? La evaluación es un proceso de recolección de evidencias sobre el desempeño a partir de un estándar. ¿Y este estándar dónde lo ubicamos? En el perfil de egreso. ¿Qué más tenemos? Por competencia, por eso que la balanza pesa más por ese lado. Se aplica metodología activa para desarrollar competencias. Entonces, aquí estamos observando formación por contenido versus formación por competencia. Ya. En ahí Ya, hija. radica nuestra práctica pedagógica. A ver, gestionamos, ¿no? ¿Está apagado tu voz? Lili, prende tu micro, está Y su apagado, no te audio. estamos Ajá. escuchando. Ok, muy bien. Al momento de apagar el micro de un participante, bueno, se apaga de todos, tienen razón. Muchas gracias por el aviso. Entonces, si hablamos nosotros formación por competencia, profesora, ¿qué aprendizajes surgen en este siglo XXI en base a formación por competencia? Nosotros partimos, ya es muy conocido, este término, el primero, aquí lo vamos a subir, que es aprendizaje significativo. ¿Quién lo propone? David Ausubel. Él nos dice, para que un aprendizaje no sea de corto plazo, sino a largo plazo, tiene que ser significativo. ¿Por qué? Porque parte del interés del estudiante, de las necesidades del estudiante. Pero ahora, en este siglo XXI, a través de formación por competencia, surgen estos aprendizajes que lo vamos a visualizar. Número 1, aprendizaje autónomo. Es lo que nosotros requerimos, pues, en educación superior, la autonomía, la autorregulación del aprendizaje de nuestros estudiantes. Aprendizaje autónomo. ¿Qué más tenemos? Aprendizaje situado. ¿Qué implica aprendizaje situado? Este aprendizaje que nosotros le decimos aprendizaje in situ, en el contexto, en el problema, la vivenciación de ese aprendizaje. Aprendizaje colaborativo, porque nosotros ya aplicábamos aprendizaje cooperativo. Y profesora, ¿y cómo es el colaborativo? ¿No es lo mismo? Bueno, puntos en común son grupos, puntos que los van a diferenciar, es que en el colaborativo todos construyen la evidencia o el producto a presentar. Y por último tenemos el aprendizaje ubicuo dialógico. Aprendizaje ubicuo. A partir del año 2021 se ha profundizado el aprendizaje ubicuo dialógico. ¿Por qué? Me preguntarán ustedes. Ahora el estudiante aprende en cualquier momento y en cualquier lugar. ¿Y esto gracias a qué? A la virtualización, a esta educación a distancia, el learning, the learning. Entonces estamos generando aprendizaje ubicuo, dialógico. Frente a ello, vamos a ir recalcando nosotros. ¿Qué recalcamos? Lo siguiente, comunidades de aprendizaje. Nosotros tenemos en nuestro celular grupos, ¿no? Grupos de secciones, por asignaturas. ¿Cómo se les llama, profesora? Son comunidades de aprendizaje. Nosotros tenemos grupos en el Facebook también. ¿Cómo se les llama? Comunidades de aprendizaje. Y comunidades de aprendizaje debe trascender inclusive. Y esto se encuentra estrechamente relacionado con lo que nosotros ya hemos mencionado, retos, tendencias, demandas de la sociedad. Estábamos observando el último, aprendizaje ubicuo, muy bien. El estudiante aprende en cualquier momento y en cualquier lugar. Y el aprendizaje dialógico, ¿a qué se refiere aprendizaje dialógico? Les voy aquí a mostrar 7 principios del aprendizaje dialógico. ¿Qué implica ello? Recuerden ustedes que nosotros interactuamos con nuestros estudiantes y para ello debemos de tener en cuenta lo siguiente. Punto número 1, diálogo igualitario, ¿no? Ese diálogo de manera horizontal, cordial, de forma asertiva.
Inteligencia cultural. ¿Qué implica inteligencia cultural? Entonces, recuerden ustedes que muchos de nosotros cuando ingresamos a un aula tenemos grupos heterogéneos, cada uno de ellos con saberes culturales diferentes. Entonces, lo que tenemos que tener es ese pensamiento convergente, ¿no? Tomar en cuenta diferentes posturas. La transformación, que es muy importante. No solamente el estudiante debe adquirir estos conocimientos, sino transformar su realidad. Dimensión instrumental. Profesora, tenemos que tener en cuenta, aparte de estos conocimientos, ¿qué es lo que necesitan nuestros estudiantes? Habilidades sociales, empatía. Esto es lo que nos dice Daniel Goleman. Si nosotros queremos promover, ¿sí?, conocimiento, queremos promover, desarrollar lo que es la inteligencia, entonces no hay que olvidarnos de lo que implica la inteligencia emocional, las habilidades sociales, que es muy importante. Creación de sentido. ¿Qué implica creación de sentido? El estudiante tiene que conocer que lo que está aprendiendo le va a servir. Tiene que encontrarle significado, trascendencia a este conocimiento. Solidaridad, que es parte pues de los trabajos en equipo que nosotros vamos a realizar en el aula. Igualdad de diferencias. Aquí estamos hablando de inclusión. Estos 7 principios de aprendizaje dialógico es la concepción del aprendizaje que subyace en las comunidades de aprendizaje. Si nosotros decimos participamos o pertenecemos o promovemos comunidades de aprendizaje, que sí lo hacemos, entonces tenemos que basarnos en estos 7 principios de aprendizaje dialógico. Pero ¿quién les sustenta? Recuerden, ustedes siempre tenemos que hablar con sustento, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de Lev Vygotsky, que nos habla del aprendizaje sociocultural, estamos hablando de Jerome Brunner, que nos habla de los niveles de aprendizaje o aprendizaje por descubrimiento, de Wells, de Paulo Freire. Paulo Freire, pues, fue un pedagogo brasileño que él determinó una metodología en el programa de alfabetización sobre lo que implica círculo cultural, que los estudiantes aprenden a partir del contacto con sus necesidades, de Habermas, de Chomsky, Skrill, Mead. Entonces son autores que nos sustentan los principios del aprendizaje dialógico, que es muy importante que todos maestros debemos ir conociendo y sabiendo, y sobre ello sentar nuestra práctica pedagógica. Pero en este primer bloque tenemos que hablar de estrategias. Entonces, vamos a hablar de estrategias didácticas. Cuando escuchamos estos términos, ¿sí?, estrategia didáctica está direccionado a la naturaleza de la asignatura. ¿Qué estrategias voy a implementar para mi asignatura? Quizás puede diferenciarse con otras asignaturas, porque la naturaleza, la esencia, la intención pedagógica es diferente. Por ahí conversaba con algunos maestros y me decían, profesora Lili, las estrategias que yo utilizo para mi asignatura, que es la misma, pero es teoría, es diferente para la misma asignatura, pero que es práctica. Entonces tenemos que observar y analizar la naturaleza de esas asignaturas. Estrategias de experiencias previas. Es muy importante implementar estrategias para nosotros, pues, recoger las experiencias previas de nuestros estudiantes. También hablaremos de estrategias de metodología activa. ¿Qué implica estrategias de metodología activa? Aquí el estudiante es el actor principal. Entonces, el estudiante es el que debe construir su conocimiento mediante la participación, la interacción, resolver casos de contexto real. Luego tenemos estrategias de aprendizaje. Y aquí viene algo muy importante. Estilos de aprendizaje. Las estrategias de aprendizaje tienen que ir relacionado con los estilos de aprendizaje. Para ello, como docentes, tenemos que ir conociendo, pues, cuáles son los estilos de aprendizaje de nuestros estudiantes. También tenemos estrategias para reorganizar y comprender la información. Es decir, nosotros le damos un artículo para que lea el estudiante, o un audio para que analice, o un video para que observe y escuche y analice. Pero ¿cómo sé que está comprendiendo? Para ello aplicamos estrategias. ¿Qué más tenemos? Estrategias grupales que tienen mucho que ver con la interacción, la expresión oral, la capacidad comunicativa. Pero todas estas estrategias, profesora, ¿para qué nos sirve? ¿Qué quiero lograr en el estudiante? Habíamos hablado de formación por competencia. Entonces tenemos que ir desarrollando tipos de pensamiento. ¿Y cuáles son esos tipos de pensamiento? Pensamiento creativo,
pensamiento crítico. El creativo ve diferentes puntos de solución. El crítico argumenta, analiza, reflexiona, propone. El resolutivo resuelve y el ejecutivo toma decisiones. Todo ello para resolver problemas, pero no solamente nuestros estudiantes deben quedar ahí. Surge este pensamiento, el pensamiento emprendedor. Por lo tanto, en nuestra práctica, en nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje, debemos ir implementando estos conjuntos de estrategia. Bueno, para ello vamos a ir observando, aparte de estas estrategias que les he mencionado, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que ahora nuestros estudiantes pues están estrechamente ligados con el uso de la tecnología. Por eso que hablamos de aprendizaje en TICs. Preguntas, guías exploratorias y el SQA. ¿Qué implica preguntas guías? Es importante que nosotros los maestros conozcamos esta estrategia. Preguntas, guías exploratorias y el SQA, que significa lo que sé, lo que quiero saber y lo que aprendí. Son estrategias que se aplican en una sesión de aprendizaje, en una clase. Estas estrategias es la propuesta de Julio Pimienta. También tenemos estrategias muy conocidas ya por nosotros, estudio de caso. No siempre aplicamos estudio de caso, pero podemos ir pues combinando con otras estrategias, que es el ABP, aprendizaje basado en problemas, o también aprendizaje basado en proyectos, o también aprendizaje in situ. Entonces, ya vamos a ir conociendo que no solamente tenemos la estrategia de estudio de caso, sino también tenemos otras estrategias que es parte de la metodología activa, lo que habíamos mencionado hace un momento. Asimismo, también tenemos, si nosotros queremos que el estudiante comprenda, reorganice la información, ¿qué es lo que hacemos? Mandamos a nuestros estudiantes a que elaboren un organizador visual. El más conocido, y si yo les pregunto en estos momentos, le digo, ¿cuál es el organizador visual que comúnmente utilizamos en las aulas? Yo sé que casi la mayoría me va a decir mapa conceptual, mapa mental, cuadro sinóptico. Sí, eso es lo que comúnmente utilizamos. Pero en este mundo de la pedagogía, de la educación, tenemos otros organizadores visuales muy creativos, por cierto, donde va a despertar la parte de criticidad de nuestros estudiantes. Estamos hablando de una estrategia muy interesante, es un organizador, el QQQ. Lo que veo, lo que no veo y lo que infiero. También hay otro organizador visual que se le denomina Aguamala. Y muchos dirán, nunca lo he escuchado, lo había visto. Existe y es muy interesante. El cuadro Pony, positivo, negativo, interesante. Cartografía conceptual, que es la propuesta de Sergio Tobón. Tenemos mentefacto conceptual. Lo que en estos momentos les acabo de mencionar, justamente se hizo un estudio en la cual se analizó que son organizadores visuales que no son trabajados en las aulas, pero que sí profundizan el conocimiento, genera una comprensión crítica, argumentativa, en la cual debemos ir promoviendo su uso. Y también tenemos, observen, diálogo reflexivo, debate, taller y foro. ¿Qué son? Son estrategias grupales, donde la característica principal es la interacción, la expresión oral, la capacidad comunicativa, la escucha activa, por ejemplo. Todas estas estrategias que ustedes observan van a ir soportados mediante recursos. ¿Qué recursos? Observen ustedes. Tenemos aquí plataformas. Tenemos plataformas para realizar nuestras videoconferencias. Tenemos lo que es el uso del chat. Asimismo, también tenemos recursos, ya seguro que ustedes lo conocen, que es el Kahoot, el Menti, Quizy, Socrative, Caroline. Tenemos otro recurso que es de pizarras interactivas para trabajar en equipos o también de forma individual, de manera simultánea, que es el Jamboard, el Padlet, el Whiteboardify. Asimismo, también tenemos como recurso el uso de nuestras diapositivas, pero nuestras diapositivas de manera interactiva, ¿no? Porque es el vínculo que hacemos con las personas que nos están escuchando, que nos están observando, el uso del Canva para elaborar nuestros materiales, etc. Y asimismo también otras plataformas que nosotros podemos ir encontrando. Muy bien, recuerden que las herramientas virtuales soportan a nuestras estrategias. Estas estrategias, por cierto, que debemos ir innovando, debemos ir pues diversificando en nuestra práctica pedagógica. Aquí les voy a presentar otras estrategias recomendadas para acompañar y lograr una experiencia de aprendizaje
transformadora en la educación a distancia. Observen ustedes, tenemos el primero. Si hablamos de aprendizaje social colaborativo, profesora, tenemos que hacer uso de nuestras pizarras interactivas. Muy bien, que ya les había mencionado, Jamboardfile, el Padlet y el Whiteboardfile. Tenemos el microlearning o rapid learning. Recuerden que el uso del microlearning o rapid learning tiene un propósito claro, genera lo que es la interacción y también podemos ubicar el material en dispositivo móvil. La gamificación. Nosotros tenemos pues herramientas digitales en las cuales podemos ir interactuando con el estudiante. Van jugando porque es gamificadora y van aprendiendo. Y tenemos los famosos quizzes. Y esta estrategia es la que más me gusta, de todas, la que más me encanta. Se llama curación de contenidos. Como nosotros habíamos analizado, una de las tendencias actuales es que estamos en la era del conocimiento, el acceso a la información. Nosotros mandamos a los estudiantes a buscar información y ellos que vienen nos entregan, pero muchas veces esta información quizás no fue comprendida, quizás no fue analizada, no fue reflexionada. Entonces, ¿qué podemos hacer? Curamos el contenido. Ese es el nombre de la estrategia, que sí lo hacemos. Y ustedes me dirán, profesora, yo sí lo hago, porque ellos traen su rayen, su millado. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos curando el contenido. Esa es la denominación de la estrategia. ¿Qué podemos hacer? Comentar, categorizar, recopilar y reflexionar. Y por último tenemos nuestro soporte, ¿no? Nuestro soporte que son los videos, que son los audios, las imágenes, etcétera, ¿no? Que son contenidos visuales. Son estrategias que son recomendadas para acompañar y lograr pues una práctica pedagógica muy motivadora, por cierto. Aquí les voy a presentar una estrategia que a mí me encanta, ¿sí? Utilizo y me funciona. La fotomemoria. ¿Qué nos dice? Es la documentación gráfica y cronológica de las sesiones de aprendizaje. Por ejemplo, con capturas de pantalla, ahora que estamos pues en este mundo de la virtualización. Observen ustedes, voy a sacar aquí mi lápiz y tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos aquí, nos dice contenido. Registrar el contenido temático de tal forma que puede servir de apoyo para actividades de socialización. Esta estrategia, observen. Memoria. Sistematizar y ayudar a recordar los contenidos y el proceso de la sesión. Resultados. Nos permite registrar los resultados y asegurar los compromisos previstos. Secuencia y continuidad es lo que nosotros vamos a poder visualizar. Anexos. En una fotomemoria podemos obtener, complementar o sustituir otros informes. Social y lúdico. Reflejar también los resultados sociales y lúdicos de la sesión. Bueno, ahora, como estamos en un espacio de la virtualidad, lo que nosotros podemos hacer es mediante capturas de pantalla, ¿no? Y hacer como un portafolio virtual a través de esta estrategia de la fotomemoria. Muy bien. También nosotros como maestros vamos a ir conociendo las estrategias formativas para el acompañamiento académico a nuestros estudiantes. Es importante acompañarlos. Dios mediante, de aquí el siguiente año, regresamos a un escenario presencial o también un escenario Verlearning. Muy bien, Verlearning o e-learning. Tenemos lo que es el primero, es el monitoreo. El monitoreo tiene éxito si es que nosotros aplicamos el diálogo reflexivo, ese diálogo horizontal entre el estudiante, la escucha activa. Asimismo también el hacer preguntas. Hay un libro de Saturnino Argentino, es un pedagogo, donde habla acerca de la teoría de la pregunta. Es muy importante lo que es la estrategia socrática, nos dicen, ¿no? El saber preguntar. Descubrir la producción o actuación del estudiante. Es muy importante indicar al estudiante sobre las evidencias que nos van entregando, cuáles son sus avances, cuáles son sus logros, valorar esos aspectos. Brindar sugerencias, que es muy importante el estudiante. Y realizar el andamiaje, es decir, cuando nosotros obtenemos, ¿sí?, una evidencia de parte del estudiante, el estudiante tiene que saber, tiene que conocer cuáles han sido sus avances, cuáles han sido sus logros, cuáles son las acciones que tiene que ir mejorando, qué sugerencias puedo brindar como docente. Si nosotros realizamos todo ese proceso, estamos hablando de retroalimentación formativa, que es parte del acompañamiento académico. Asimismo, también vamos a mirar así de manera muy global
acerca de nuestras herramientas que tenemos en este espacio, ¿no? En este espacio de la virtualización. Recuerden que nosotros tenemos pues aulas virtuales ya propios de la universidad, pero también es bueno como docentes ir conociendo otras aulas virtuales que hay y existen. El básico que tenemos es el Google Classroom, ¿sí? También tenemos un aula virtual que lo he probado, por cierto, ¿sí? Es el Remind, que tiene su plan gratuito. El Moodle también. El Chamilo. Tenemos Doqueos. Tenemos, bueno, teníamos la plataforma Runachai y el Caroline. De todos ellos, Runachai es el que no tiene plan básico o plan de no pago. Los demás sí tienen su plan básico y plan gratuito. Nosotros podemos ir, pues, experimentando, ¿no? Ingresando a cada aula virtual. Podemos generar bibliotecas. Nuestras herramientas para las videoconferencias, ya nosotros nos hemos vuelto expertos, profesora, tenemos la plataforma que es el Meet, el Hangouts, tenemos el Duo, el Microsoft Teams, tenemos el Skype, tenemos el Zoom, que estamos conectados ahora, tenemos el Jitsi Meet, tenemos el Blackboard y el GoToWebinar. De todas estas plataformas que ustedes están observando para hacer videoconferencias, las herramientas, los únicos dos que no tienen plan básico es el Blackboard y el GoToWebinar. No tienen plan básico, por eso que no van a encontrar una versión gratuita. El resto sí tiene su versión gratuita. Son herramientas para videoconferencias. Muy bien. Herramientas para evaluar. Ahora sí, yo sé que ustedes me van a decir, profesora, Kahoot, y por ahí me van a decir varias herramientas para evaluar. Es cierto, tenemos lo que es el Kahoot, los famosos Quizy, el Socrative, el Edmodo, tenemos el Menti y Nearpod. De todos ellos, porque he ido pues experimentando con cada uno, el Quizy tiene una versión en la cual nos permite realizar como un saber previo, ¿sí? Nos brindan ciertas diapositivas, espacios para nosotros ir refrescando ciertos conocimientos y luego enviamos la evaluación. Eso es lo que tiene el quiz. Asimismo, también plataformas para almacenar y compartir información, porque para almacenar tenemos, inclusive tenemos el Dropbox, pero para compartir información, los dos a la vez, profesora, bueno, nosotros ya somos expertos con el uso del Google, tenemos nuestro Google Drive, donde ya pues hemos observado que tienen sus documentos de procesadores de texto. Aquí tenemos versión Word, diapositiva, un Excel y tiene su formulario, pero no es el único, ¿sí? Nosotros trabajamos con Microsoft Teams también, 365, y esto es con una cuenta de Hotmail. El Google Drive es con la cuenta de Gmail y Microsoft 365 es con la cuenta de Hotmail. Y tenemos nuestro famoso OneDrive, es nuestra nube. De igual manera, tienen sus procesadores de texto, también tienen su formulario. Ambos tienen para generar un sitio web personal que podemos compartir con nuestros estudiantes. Muy bien, vamos a ir conociendo. Producción de software, recursos educativos virtuales. Bueno, tenemos una gama aquí para ir nosotros navegando, tenemos que ir probando, ¿no? Recuerden que siempre tenemos que ir analizando sus ventajas y sus desventajas también. Muy bien. De ahí, el que más me interesa es el JavaScript, que sí lo he probado y me parece muy interesante, y el Arduino. ¿Sí? Esos dos. Luego podemos ir, pues, nosotros ir experimentando con los otros, con estas programaciones educativas. Muy bien. Aquí, uso pedagógico del WhatsApp. En los primeros minutos les decía, les estaba mencionando. Hace años atrás nosotros teníamos esta aplicación que era de mensajería para intercambiar, pero era pues utilizado con fines sociales. Bueno, ahora es con fines educativos. Como les decía, tenemos más grupos académicos, educativos que grupos sociales. Entonces es nuestra manera de interactuar con otros estudiantes. Claro, aparte de ello tenemos nuestra plataforma propia de la universidad o de la institución educativa, pero es muy importante el uso del WhatsApp. Y recuerden que el WhatsApp, el celular, con este aplicativo de WhatsApp, se ha convertido en una tecnología ubicua. Y surge de nuevo este término, ubicuo. ¿Qué significaba? Generar aprendizaje en cualquier momento y en cualquier lugar. Muy bien. Ahora sí, con ello concluyo, ¿sí? Esta parte muy interesante, donde voy a cerrar este espacio porque luego continúa. Aprender cada día es descubrir que algo es posible.
es la mejora continua y el crecimiento en la parte profesional. Muy bien, entonces ahora sí, Jenny. Muchas gracias, profesora Lili. Creo que nos ha dado una cátedra y como una base de partida para poder analizar otros aspectos. Muchísimas gracias por su participación. Ahora la maestra Betty Zárate, en función a todo lo que hemos escuchado, va a poder hacer un análisis acerca de estas necesidades de los docentes en formación para futuros docentes universitarios. Adelante, profesora Betty. Más o menos el tiempo serían unos 15 minutos, ¿sí? Gracias. Bueno, Jenny, de acuerdo. Buenas noches con todas y con todos. Un placer estar con todos ustedes esta noche para seguir compartiendo lo que Lili ya nos ha compartido acerca de estas estrategias que demanda la docencia en todos los niveles educativos, ¿no? Pero sobre todo dándole énfasis en esta docencia universitaria. Yo voy a continuar justamente la mesa compartiéndoles un poco acerca de, continuando con estos desafíos en la formación de docentes universitarios, y para esas estrategias que Lili también nos ha explicado, nosotros necesitamos dialogar también sobre los aportes, ¿no es cierto?, que requerimos en función a las necesidades o a los vacíos que consideramos todavía hay pendiente para desarrollar esa gama de estrategias que nos ha explicado también dentro de una formación por competencias, con miras a ese perfil profesional de cada programa de estudios, ¿no es cierto?, en este nivel universitario. Entonces, en estos minutos les voy a compartir una mirada acerca de esa problemática en cuanto a los desafíos en formación de futuros docentes universitarios. Por supuesto, en este contexto de virtualización, ¿no?, que nos ha hecho ver con tantos recursos y tantas estrategias que contamos, pero necesitamos también ir siendo competentes, ¿no? Cuando Lili nos mencionaba, por ejemplo, hay que ver cuáles ventajas o qué desventajas tienen estos recursos. ¿Cómo saber eso? ¿No es cierto? Justamente para eso requerimos formarnos, necesitamos capacitarnos, necesitamos desarrollar nuestras habilidades, que ya la tenemos, porque si bien es cierto, todos los profesionales en la rama de cada profesión, disculpando la redundancia, tenemos ese saber disciplinar. Pero cuando queremos incursionar en emprender en esta docencia, ¿no?, y formar a otras personas, ratificando también a mi compañera, transformar, ¿no es cierto? No instruir, no informar, sino transformar al otro para que logre desarrollar sus competencias de manera integral y de manera específica en la profesión, ¿no?, que ese perfil de la universidad nos está, nos está mostrando a la sociedad y está ofertando. Vamos a partir de que uno de esos vacíos es partir por la comprensión de la finalidad y el sentido que tiene la universidad, ¿no es cierto? Para cumplir esas estrategias hay un trasfondo, ¿no? Hay un sustento que tiene que ver con ese sentido de la universidad para que ese profesional, en este caso, por ejemplo, químico farmacéutico, o de repente enfermera, doctor, ingeniero, psicólogo, con ese saber tan rico, con esa expertise de su disciplina, pueda transformar al otro, pueda formar a un estudiante de pregrado, ¿no es cierto? Y siga también en ese desarrollo profesional. Entonces, necesitamos que esos profesionales comprendan esas finalidades de la universidad, que vamos a explicar brevemente cuando estemos complementando. Otra necesidad que tenemos es que como profesionales, como ciudadanos, ¿no?, como parte de una sociedad, tenemos que desarrollar ese pensamiento crítico, porque eso les vamos a pedir a los estudiantes, y a Lili nos manifestaba en todas las estrategias. Necesitamos desarrollar ese pensamiento crítico. Para eso tenemos también que desarrollar nosotros mismos desde la profesión y más aún desde la docencia esa lectura de la realidad, no solamente de nuestro local, digamos, una realidad institucional, local, regional, sino lo local,
con miras a esas tendencias, ¿no? Con la cual se inició esta ponencia, a esos retos que demandan no solo la problemática de nuestro país, sino la problemática a nivel mundial. Finalmente, somos ciudadanos, no somos ciudadanos del Perú, somos ciudadanos del mundo, ¿no? Donde nos invita a tener un pensamiento más divergente, más inclusivo, más heterogéneo, ¿de acuerdo? También tenemos que ver esa problemática en cualquiera de la profesión que nosotros incursionemos en esta docencia, esa problemática del desempleo, del subempleo también, para ir generando desde esos perfiles profesionales, desde las competencias en los cursos o módulos que me toca dictar, ir solucionando y transformando con esa visión diferente que ahora se le encarga a la universidad como institución educativa superior, y que no solamente se encarga de esa etapa profesional, sino ahora aprendemos para toda la vida, ¿no es cierto? Y ahí hablaba de ese aprendizaje ubicuo. Aprendemos siempre y de diferentes maneras. Entonces, dentro de la heterogeneidad y la incertidumbre que nos ha tocado vivir desde el 2020, y que nos va a tocar vivir todavía en estos años que vienen, ¿no es cierto? No asustarnos, sino estar firmes en esa problemática y tomarlo como un desafío o una oportunidad. Otra necesidad o problema es el dominio disciplinar. Si bien es cierto, somos expertos, por ejemplo, ustedes son expertos en lo que es el químico farmacéuticos, son expertos, conocen su disciplina, manejan procedimientos, contenidos, excelente, pero ¿cómo hago para que yo pueda desarrollar en otro esas capacidades que demanda mi profesión? Ahí necesito también un saber pedagógico para que pueda utilizar esas herramientas que también nos ha explicado Lidia, ¿no? Y de cara a esas tendencias mundiales, locales, ¿no? Que tenemos a todo nivel. Entonces, ese saber, esas capacidades no van a ser solamente disciplinares, y justamente estas maestrías, estas especializaciones, estos cursos que se dan ya en servicio, tienen esa función, ¿no? De desarrollar esas capacidades pedagógicas y disciplinares, ¿no? Y dar todos esos elementos, esas herramientas que van a permitir, pues, que la expertise que tengo en mi disciplina la pueda yo utilizar, aprovechar, aplicar y transformar a otros para que se desempeñen de una manera competente en la profesión. También necesitamos un dominio comunicacional. Y ya decía, esa escucha activa, ¿no? Las herramientas lo piden, las herramientas lo demandan, entonces no es el uso de herramientas, necesitamos desarrollar capacidades para que estas herramientas sean utilizadas de la mejor manera. Obviamente, en esta virtualización, la tecnología nos llegó y ya se decía, en la problemática encontramos que necesitábamos como docentes o como profesionales desarrollar esas bases tecnológicas, esa alfabetización digital. Sin embargo, lo dejamos de lado. Ahora es momento de repensar que todas las competencias y habilidades tenemos que desarrollarlas, no olvidarnos, porque finalmente todas se van a complementar, como voy a pasar a continuación y brevemente explicarles. Otro vacío importante y necesario es la tutorización. La docencia universitaria necesita tutorizar al estudiante, en grupo grande, en grupo pequeño, y cada vez nos vamos acercando a la personalización, porque cada uno tenemos esas diferencias. Y no solamente tutorizar en lo académico, también tutorizar en la parte personal, por eso hablábamos de formación integral y también profesional. Y la evaluación, esa evaluación con retroalimentación que nos explicaba Lina, esa retroalimentación formativa, esa evaluación para la mejora, esa evaluación que me hace ser consciente de mis fortalezas y mis debilidades para ser un mejor profesional desde mi formación, ¿de acuerdo? Y no menos importante es la investigación y la docencia. Cuando ejercemos cualquier profesión necesitamos investigar. La docencia nos demanda mucho más. Obviamente es un reto, pero también la docencia y la investigación van de la mano. Cuando yo enseño, investigo. Y cuando investigo, también enseño.
Entonces, sí, hay que formalizar y una investigación y una docencia ya no particionada, ya no dividida. Al contrario, con una formación por competencias o basada en competencias, necesitamos educar, formar al futuro profesional multidisciplinarmente en su rama, en su profesión, pero para que trabaje, como decía muy bien también nuestra compañera, colaborativamente. Sabemos que solos no podemos solucionar los problemas de nuestro país, de nuestra región, de nuestra institución, sea un hospital, sea una clínica, una escuela, no sé, necesitamos trabajar en equipo y eso se tiene que desarrollar y tenemos que ponerle el ojo para trabajarlo desde la formación, ¿no es cierto? Y bueno, no menos importante es cómo es que participamos ustedes como profesionales de otras ramas que no son la docencia, dirán, la propuesta curricular solamente le compete al docente, ¿no? Los que son docentes reúnanse, hacen la propuesta y nos llaman. No, van a ver que también necesitamos de la expertise de la disciplina, para que se conjugue con eso pedagógico, con lo didáctico, con los recursos tecnológicos, ¿no? De toda índole, personales también, y para que vayamos validando propuestas que reflejen pues un perfil de egreso en ese contrato que nos hablaba Lili, porque es una oferta, es un contrato donde la universidad ofrece a la sociedad, yo voy a transformar a este estudiante en un profesional con estas características, con estas cualidades, ¿no es cierto? Que solucione problemas, que se desempeñe, que sea servicial, y como vemos esos perfiles son altos. Pero ¿cómo llegamos a ese perfil? A través de ese agente clave que justamente es el docente y la puesta en práctica durante esas interacciones que tenemos con los estudiantes. Aquí vamos a ver que estas competencias de las que les estoy hablando implican ver a la universidad con una mirada diferente. Cambiar el chip, pasar de esas concepciones academicistas, de esas concepciones del profesor experto y que solamente basta para enseñar, conocer mi disciplina. No, la docencia implica más competencias, ¿no? Ya nos habla Zabalza, que tiene un libro justamente de competencias docentes universitarios, ahí nos presenta 10 competencias que yo los invito a que lean si están interesados en ejercer la docencia o si ya lo están haciendo, en donde tenemos que acercarnos a esa identidad de qué es ser docente universitario. No hay una formación inicial para eso, ¿cierto? Entonces, entendamos, nos dicen, acá y he puesto el año, pero es actual. Hasta ahora, estos organismos internacionales siguen utilizando este concepto, esta definición de universidad. ¿Qué es la universidad, no? Y disculpen que les haya copiado todo, pero es tan valioso para que vayamos acercándonos cuál es nuestra función como docentes y qué es lo que tenemos que generar en los estudiantes. La universidad representa aquel espacio para la búsqueda del conocimiento, no para ir y que me den el conocimiento, no es instructivo, ¿no es cierto? Búsqueda del conocimiento, la libertad de pensamiento, ¿no es cierto? Por eso desarrollamos habilidades a través de diversas estrategias. La excelencia, por eso cada vez estamos acercándonos a esos estándares de calidad en todas las dimensiones que demanda esta institución educativa superior. La posibilidad de la crítica, porque justamente en estos ámbitos académicos vamos a encontrar contradicciones, pero también puntos en común, en donde el diálogo tiene que primar, pero donde hay un clima científico, porque hay investigación, hay sustento, no hay percepción, no hay supuestos, ¿no es cierto? Yo me baso en evidencias y con una honestidad intelectual donde valoro todos los saberes, en ese diálogo de saberes, en ese respeto a esa inteligencia cultural de la que también nos hacía referencia Lili. Esta visión de la universidad contextualizada, ¿no es cierto? Aquí en Lima, en la selva, no sé, pues en Francia, ¿no? Tiene que estar enfocada, miren, a poner el reflector y sintonizada, armonizada, articulada, dentro del más amplio concepto del desarrollo humano. Nosotros formamos profesionales
no para que, que tengan un título, no, para el desarrollo humano, para ayudar al otro. Me transformo yo y transformo a la sociedad. De plano, esta visión se contrapone a aquella universidad, ¿no?, que ve solamente una máquina para producir profesionales. Entonces, demanda, pues, de que ese agente clave, ¿no?, que es el docente, que tiene la expertise disciplinar, se prepare con otras capacidades que demanda, pues, formar a los futuros profesionales en todos los campos para que cumplan con estas finalidades que la universidad tiene. Tiene que haber una sinergia, ¿no? Es complejo para mí también decir, voy a privilegiar esta competencia y voy a desdeñar la otra. Vamos a hablar de una sinergia, ¿no? Y creo que la gráfica lo dice todo. Una se mueve y empieza a mover las otras. No es que puedo yo evitarle la creatividad, puedo dejar de ser visionario, puedo dejar la disciplina, puedo dejar lo didáctico. Todo cuenta en el trabajo docente. Por tanto, tengo que prepararme para ello, ¿ya? No es que solamente tengo que saber el contenido. Una de las capacidades que justamente nos dice Zabalza, y en el cual me sustento, ¿no? Y la experiencia también, es la capacidad de organización, que toda profesión lo requiere. Pero en lo que es docencia, a cualquier nivel, y la universitaria con mayor razón, demanda la planificación y evaluación contextualizada. Es decir, que yo tengo que darme un tiempo para prever qué es lo que voy a trabajar con mis estudiantes, a la luz de los contenidos que yo conozco. Fíjense que esa es una parte que a veces no trae un poquito de malestar y cómo hacer esto, pero cuando uno tiene esa vocación, esa identidad de querer transformar al otro, pues esas planificaciones siempre van a ser diferentes porque quiero dar lo mejor y va a entrar en un campo de mejora continua, ¿no es cierto? Identificando obviamente los problemas, que van a ser diferentes con cada grupo, pero que van a tener una mirada común, que es el perfil profesional hacia el cual yo, desde mi curso, estoy aportando con un granito de arena, 2 o quizá más, ¿no es cierto? Y con un pensamiento crítico. Entonces, un elemento de calidad es la planificación unido no solamente a qué voy a hacer, qué competencia voy a desarrollar en mi estudiante, sino también cómo voy a saber que lo estoy desarrollando, qué evidencia voy a tener para saber que efectivamente ese estudiante logró ese perfil, logró mi competencia, logró la intencionalidad. También, y esta pandemia y ahí voy a también poner el foco también, estimados y estimadas, que están aquí escuchándome, sobre las relaciones interpersonales. Creo que esta pandemia nos ha dejado un mensaje claro, lo sabíamos. En la presencialidad nos podíamos mirar, sabíamos si estamos aburridos, si nos están escuchando, si alguien se molestaba y ponía. En la virtualidad es más complicado. Y hemos visto temas de estrés, hemos tenido también experiencias diferentes y nos pide un buen manejo de las habilidades sociales. Por tanto, también tendremos que poner el ojo ahí. Ser docente y de cualquier profesión, pero más aún cuando vamos a ejercer, requerimos tener un control emocional, un equilibrio, digamos, ¿no? Es un juego de equilibrio para que podamos rendir con una eficacia positiva, ¿no es cierto? Con una comunicación efectiva. Yo te escucho no para responderte, sino para comprenderte. Siendo flexible, pero no lascivo también, ¿no es cierto? Siendo empático, ¿no? No siendo autoritario, quitándonos estos modelos de docentes que lo saben todo, de docentes expertos, sino de docentes que son facilitadores, guías, ¿no? Yéndonos a auto, la bosque, a todos los expertos que ha mencionado aquí nuestra compañera. Y la asertividad, ¿no? Entonces, ser docente realmente sí nos transforma a nosotros y nosotros transformamos también. Un acompañamiento tutorial, vimos esa necesidad, pero un acompañamiento que no solamente del curso, las tareas, sino formación integral, ¿no? Orden, también psicológico quizá, también, si es necesario, médicos, ¿no? Etcétera, porque es una formación integral, por eso se necesita el trabajo en equipo. No podemos trabajar solos, nosotros necesitamos trabajar y acostumbrarnos a que los problemas se solucionan en equipo. Y esa receptividad, ¿no?
de comprender al otro, esa inteligencia cultural, esa inclusión también, ¿no? De entendernos en nuestras diferencias, ¿no? Y de ayudarnos entre todos. Y algo importante, en la universidad tenemos que tener un trabajo institucional. No es solamente voy a mi curso, tengo mis sílabos, no. Necesito aportar también institucionalmente, desafiando el status quo quizá, proponiendo alternativas diferentes, investigando para solucionar problemas que puedo encontrar en esta responsabilidad social universitaria que no solamente es ver afuera de la universidad, sino también ver dentro, ¿no? Donde estaban esos problemas de pobreza, de discriminación, de subempleo, etcétera, ¿no? Entonces tiene que haber una mirada de afuera, pero también de dentro, con propuestas, ¿no es cierto? Con propuestas claras para que esos currículos no sean de arriba hacia abajo, sino vengan desde los docentes. Entonces hay una ambiciosa tarea, pero muy satisfactoria también, donde todas estas capacidades que ustedes ven, ese saber disciplinar, ese liderazgo, esas habilidades blandas, esos dominios se conjugan de tal manera que podamos nosotros contribuir al desarrollo de otros profesionales. Y voy terminando con esto. Nos decía este autor, ¿no? Estos dos autores, Zabosca y Blasco, nos dice que el perfil deseable de un docente universitario que no lo hay, ¿no? Es que se esfuerza por comprender el perfil de egresado de los estudiantes. ¿Cómo va a salir? No particionado, sino qué profesional, qué químico farmacéutico queremos para nuestro país, para el mundo, para que brinde un buen servicio, ¿no? Para que tenga todas esas competencias que demanda el colegio, ¿no? Esas competencias, esos componentes de competencia también. Identifican requisitos que son diseñados ambiciosamente en esos perfiles, con esas características, con esos atributos a lograr, ¿no? Y que se van a demostrar a través de desempeños exigentes, ¿no es cierto? No va a ser sencillo, pero cuando hay vocación en cualquier profesión, se va a lograr. Y diseñando actividades didácticamente motivadoras y tareas específicas con el uso de toda esa gama de herramientas que nos ha antecedido aquí también nuestra compañera Lili. Un docente universitario es altamente responsable. La responsabilidad es una habilidad genérica para toda profesión, pero en la docencia se la demanda con mayor razón. Y erudito, y eso lo tiene. El saber disciplinar el contenido lo tiene. Tenemos que desarrollar también ese saber actualizado, ¿no? Acorde a esa lectura contextual de la que les hablaba. Tecnológicamente preparado, ¿no? Que nos ha costado a muchos y seguimos todavía en ese proceso de mejora, ¿no? Para que contribuya no a la transmisión de conocimientos, no a la repetición, no porque estamos en un marco de enfoque por competencia, sino a la generación de conocimientos y de desarrollo de capacidades y habilidades a partir de la experiencia del estudiante. Por eso hablábamos de un aprendizaje significativo, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Y por último, fíjense, ¿cómo pide esa habilidad personal, ¿no es cierto? Nos pide que ese docente profesional de cualquier rama, cuando haga una docencia universitaria, sea un modelo, sea inspiración de otros, a seguir, ¿no? Para que cada estudiante, en términos de comportamiento y de desempeño de trabajo. Yo termino comentándoles que las investigaciones señalan que nosotros cuando hacemos docencia, más allá de lo que aprendamos en nuestra formación, ya sea inicial o de repente en este tipo de especializaciones, maestrías, repetimos modelos que han ejercido con nosotros. Hay algunos que tenemos que desaprender, que esa es una competencia importante también, y hay otros que repetimos, ¿por qué? Porque han calado en nosotros. Entonces, a eso se aspira en estos cambios, en esas necesidades que requerimos para ejercer la docencia universitaria con calidad y con equidad, también dando la oportunidad a todos en la heterogeneidad. Una reflexión final. Ya también Lili ha mencionado a Paulo Freire, un pedagogo magnífico, latinoamericano, con una experiencia muy interesante y también con estrategias, con un pensamiento
que ilumina a toda la docencia en todos los niveles, básico, superior, y muy actual, ¿no? Que yo se lo recomiendo también, y nos dice, ¿no? Que enseñar, que va a ser también la tarea, no es transferir el conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia producción o construcción. Eso es lo que quiere la universidad, generadores de conocimiento, ¿no es cierto? Entonces yo con eso voy dando fin a esta parte de los cambios que tenemos que ir generando, que tenemos que ir repensándolo, que tenemos que ir desaprendiéndolo, y que también implica pues un desafío por parte no solamente de nosotros como docentes, también de las condiciones que nos pueda dar la institución, que nos pueda dar la sociedad y los propios estudiantes cuando comprendan también qué significa entrar en un ciclo o en una formación por competencias, ¿no? No es lo mismo, lo explicó bien Lili, por contenidos que trabajar por competencias. Entonces, con esta parte, yo cierro esta parte para dejar también aquí a mi compañera que va a continuar y con algunas conclusiones, y queda ahí libre para cualquier pregunta, cualquier consulta, cualquier interrogante que haya podido suscitar en ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, profesora Betty. Creo que ha sido extraordinaria la visualización que hemos tenido de todo lo que necesitamos para formar a nuestros futuros docentes, y que ya lo hacemos, y sinceramente ustedes como maestras son una gran inspiración para nuestros estudiantes y también para nosotros mismos. A continuación vamos a escuchar a Carolina Neira, la profesora Carolina Neira, para el cierre del evento y las conclusiones a partir de todo lo que hemos ido escuchando. Además les decimos que esto se está transmitiendo por el Facebook del posgrado y también del Colegio de Químicos del Perú. Adelante, profesora Carolina Neira. Gracias, Betty. Muy bien, Jenny, muchas gracias por el pase. Muy buenas noches con todos los presentes. Muchas gracias por la oportunidad que me dan para compartir también como docente universitaria ya con varios años de experiencia en torno a este tema tan importante que es precisamente el perfil del docente universitario y el conjunto de competencias que hoy en día requiere tener para responder a todos los desafíos que no solamente se nos presentan en el contexto actual, sino también todos aquellos desafíos que están por venir. Ya Edgar Morin nos repite permanentemente que que debemos ser conscientes de que vivimos en un escenario altamente propenso al cambio, donde de lo único que podemos estar seguros es de la incertidumbre del mañana, y por lo tanto eso de hecho va a traer con el tiempo también nuevos desafíos y nuevos retos a la docencia universitaria. Agradezco las presentaciones que han tenido mis colegas, tanto Lili como Betty, que me permiten puntualizar algunas conclusiones y relevar algunos aspectos fundamentales en torno a los desafíos actuales de la docencia universitaria. Un primer desafío que quisiera relevar, ya que lo han abordado ambas en su ponencia, es precisamente la necesidad de conocer a profundidad qué es el aprendizaje, cómo se lleva a cabo el aprendizaje, de ser conscientes que el aprendizaje es un proceso, no es un hecho terminal, ¿no? Que tiene una fecha de inicio y fin. Somos seres que aprendemos a lo largo de toda la vida, y por lo tanto, este aprendizaje concebido como un proceso lleva a toda una revolución en el campo de la enseñanza, porque en efecto, hoy en día sabemos de la importancia que es enseñar en el marco de un enfoque por competencias, que permita que las personas vayan ganando cada vez más autonomía, aprendan a aprender, tengan herramientas para aprender a lo largo de toda la vida, y que su aprendizaje sea cada vez más autorregulado y más autónomo. Considero que ese es uno de los
más grandes desafíos de la docencia universitaria, poder acompañar a nuestros estudiantes en este ciclo de incremental del aprendizaje, en el cual también deben darse procesos permanentes de mejora continua, guiados y asistidos por el propio docente. De esta manera estaremos generando en el estudiante aprendizajes que le permitan ser capaz de pensar, criticar, aportar, construir, transformar de manera independiente, de manera autónoma, con autorregulación, con una alta también motivación y seguridad emocional, seguridad en sus habilidades. Miren qué importante reto tenemos para formar precisamente a las generaciones de profesionales que están por venir. De tal manera que precisamente esos índices de desempleo, subempleo, de lo que los profesionales hoy en día afrontan y de los cuales hablaba Betty, disminuyan cada vez más. Para ello tenemos que formar altas capacidades en nuestros estudiantes, pero el punto de partida es que comprendamos el aprendizaje como un proceso. Sabemos que en la docencia universitaria o a la docencia universitaria llegamos profesionales de distintas disciplinas. Sin embargo, un elemento en común que todos los docentes universitarios debemos tener son estos conocimientos básicos sobre el aprendizaje, cómo éste se desarrolla y cómo llevar a cabo el enfoque por competencias en el aula. Eso sí es un aspecto, yo creo, súper importante de tener en cuenta a la hora de hablar del perfil del docente universitario. Otro aspecto importantísimo del cual también hablaban mis colegas era de pasar de ser consumidores de conocimiento a ser prosumidores del conocimiento. Producir conocimiento, generar conocimiento permanentemente a través de la investigación. Pero nosotros no solos, sino acompañados de nuestros estudiantes, en trabajo colaborativo con nuestros colegas. Es muy importante que podamos tener como docentes universitarios esta capacidad de crear, de analizar, de innovar, de desarrollar conocimiento. Precisamente haciendo uso de las TICs en este nuevo escenario de convergencia digital, que nos permite aprender unos de otros y generar conocimiento de manera colaborativa. Además, rompiendo las barreras de espacio y tiempo. Hoy en día resulta muy fácil interactuar con universidades que están ubicadas en países donde probablemente los problemas que nosotros afrontamos hoy en día, ellos ya los han resuelto. ¿Por qué no partir de esta teoría de la calidad que nos indica empezar del 10 que tiene el otro para yo sobre eso seguir construyendo? ¿Sí? Entonces ahí el trabajo colaborativo, interactivo, es muy importante para poder continuar aportando el conocimiento. Además, el docente universitario también tiene que ser formado para tener un pensamiento divergente y un pensamiento disruptivo, porque permanentemente se va a estar enfrentando a retos, porque el escenario, como lo dije en un inicio, es cambiante, el escenario es desafiante. Si veamos la experiencia que en estos últimos meses hemos tenido todos los docentes universitarios, hemos tenido que reinventarnos. Y esta reinvención no va a ser por única vez, porque precisamente el conocimiento crece vertiginosamente. La ciencia y la tecnología avanzan a pasos agigantados. Y por lo tanto, para nosotros estar a tono con estos nuevos escenarios, tenemos que tener este pensamiento divergente y disruptivo, y que, como lo dice Sergio Tobón, progresivamente nos va a llevar a alcanzar un pensamiento complejo, entendiendo la realidad como un todo, integrada, interdisciplinaria, holística, porque es eso lo que nos va
permitir profundizar de la mejor manera en cada uno de sus aspectos, en cada uno de sus componentes, de sus partes, y actuar sobre las mismas, pero siempre con esta mirada holística. Los docentes universitarios también tenemos que ser capaces de diseñar la arquitectura de aprendizaje. Y esto está muy ligado a lo que decía hace un momento. Poder conocer cómo nuestros estudiantes aprenden y poder trazar rutas formativas que precisamente permitan que el estudiante tenga una mayor predictibilidad de sus aprendizajes, tenga seguridad en qué aprende, cómo aprende, para qué aprende y cómo puede llevar eso a la práctica para transformar su entorno. Necesitamos entonces que estas arquitecturas de aprendizaje que nosotros, los docentes universitarios, diseñamos y que se expresan en las rutas formativas, en los sílabos, en las sesiones de aprendizaje, sean coherentes, sean consistentes y se constituyan en todo un reto para los estudiantes, porque ya lo dice también la teoría socioformativa, aprendemos en base a retos, aprendemos en base a problemas, aprendemos en base a desafíos. No hay otra manera de aprender porque el aprendizaje necesita motivación. Y esa motivación surge de estos desafíos. También el docente universitario tiene que ser capaz de crear ecologías de aprendizaje, que es lo que mis compañeras también mencionaban, a partir de un trabajo integrador, colaborativo, dando forma a comunidades que precisamente en base al uso intensivo de las TICs puedan generar espacios donde el conocimiento evoluciona a través de la integración de las diferentes perspectivas que estos miembros de estas comunidades, de estas ecologías de aprendizaje pueden tener. El aprendizaje se construye en interacción con otros, se construye de manera multidisciplinaria. No hay realidad que sea unívoca. La realidad es compleja. La realidad está constituida por una serie inmenso de elementos y por eso estas comunidades de aprendizaje tienen que ayudar a precisamente poder adquirir este conocimiento, estos aprendizajes de manera interdisciplinaria. Esto permitirá además que nuestros estudiantes puedan tener instrumentos intelectuales necesarios para pensar, para buscar, para reflexionar, para crear, lo que hoy en día llamamos esas necesarias habilidades blandas, que todos los profesionales debemos tener. Ya hay autores que dicen incluso que estas habilidades blandas para el desempeño profesional son en algunas ocasiones mucho más importantes que las propias competencias específicas que el profesional posea. Estas habilidades blandas se constituyen en el gran desafío hoy en día del docente universitario, porque somos nosotros los que tenemos que promoverlas a través de un acompañamiento directo a nuestros estudiantes, a través de la interacción, a través de poder poner al alcance precisamente de ellos estrategias de aprendizaje, estrategias que les permitan pensar, estrategias que les permitan diseñar rutas de mejora de lo que vienen aprendiendo, identificando debilidades, pero también reconociendo sus fortalezas, porque eso forma parte del autoconocimiento. Es un elemento fundamental en este sentido, la metacognición, que también promovemos desde el aula nosotros, los docentes universitarios, acompañada de los diferentes tipos de evaluación, la autoevaluación, la coevaluación, la heteroevaluación, distintos tipos y distintas formas de evaluar, que nos llevan precisamente a poner en valor
las distintas formas de aprender que tienen nuestros estudiantes. Y por último, porque ya hemos tomado varios minutos de esta reunión, para terminar, creo que uno de los aspectos más importantes y uno de los desafíos más importantes hoy en día del docente universitario es ser mediador de los aprendizajes. Ya nuestro rol no es expositivo, ya nuestro rol no es conductor, ya nuestro rol no es el protagónico. Tenemos que empezar a poner en valor la necesidad de que nuestros estudiantes tengan la oportunidad de aprender a aprender y de desarrollar cada vez más un aprendizaje autónomo. En la medida que nuestros estudiantes sean capaces de aprender con autonomía, nos podremos sentir nosotros los docentes universitarios tranquilos, porque tendremos la seguridad de que todas aquellas estrategias, herramientas, técnicas, instrumentos diseñados para que nuestros estudiantes aprendan a aprender han tenido éxito. El desafío de un enfoque por competencias es pasar de un aprendizaje mediado a un aprendizaje autónomo, a un aprendizaje autorregulado. Es la única manera en la cual las personas vamos a tener la capacidad de aprender a lo largo de toda la vida, con autonomía. Entonces yo creo que todos estos desafíos hoy en día que tenemos nosotros los docentes universitarios, más que verlos como situaciones insalvables, debemos verlos como una gran oportunidad para continuar aprendiendo constantemente, porque la teoría del aprendizaje va a continuar evolucionando de manera intensa. Cada vez conocemos mejor el cerebro humano, cada vez conocemos mejor cómo aprendemos. Y entonces cada vez nos tenemos que adaptar más a estos desafíos de aprendizaje. Los invito entonces a valorar esta enorme posibilidad de acción que nos da la docencia universitaria con todas las herramientas que hoy en día y las estrategias que hoy en día se están generando, las metodologías, las teorías, las técnicas, precisamente para que el estudiante pueda aprender a aprender. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Carolina. En realidad han sido unas excelentes conclusiones, ha redondeado muy bien el tema que hoy día nos trae aquí a esta mesa redonda. Y pues a continuación vamos a pedirles, por favor, que nos regalen una fotografía. No sé si las tres podrían colocarse con la cámara abierta para poder ver si las puedo capturar o si salen a ver. Pero creo que si Lili y Betty también, por favor. Ahí vamos a ver. Voy a tratar de capturarlas. Me falta Lili nada más. Ahí están. A ver, un momentito. Listo. Muchas gracias. Y en el caso de los participantes, ya que estamos avanzados en el tiempo, en la hora, para no extendernos más, quizá una pregunta para cada ponente y de esa manera poder cerrar ya con la información sobre nuestra maestría para el Colegio Químico, del Perú, que es una maestría especial que hemos abierto una posibilidad de grupo especialmente para ustedes, pero antes de darles esos detalles, nos gustaría algunas preguntas para nuestras ponentes. De hecho, felicitaciones a las tres porque realmente nos han dado toda una cátedra en relación a la temática. Entonces, no sé si alguien tuviera alguna pregunta. Pueden abrir su micrófono o por el chat también podrían colocar la pregunta. ¿Sí? Esperamos a ver unos segundos, a ver quién se anima. Si no, lanzamos una preguntita por aquí. A ver,
Profesora Carolina, yo quería hacerle una pregunta. En todos los años que tiene de experiencia como docente universitaria, ¿cuál ha sido su mayor reto? Sí, bueno, yo creo que el mayor reto que hoy en día afrontamos, porque puedo hablar también a nombre de los distintos docentes universitarios, porque tengo la suerte también de formar docentes universitarios. He tenido la suerte de formar docentes universitarios en varias universidades nacionales y privadas. Yo creo que el gran reto está precisamente en poder profundizar en esta nueva perspectiva de aprendizaje y en el uso adecuado del enfoque por competencias. El enfoque por competencias todavía, pese a que ya en el país llevamos implementándolo varias décadas y que es una propuesta que está plasmada en la Ley General de Educación y en la Ley Universitaria y en otros instrumentos de gestión educativa, pese a ello, todavía no llega a cuajar del todo. En algunos casos estamos desarrollando un modelo híbrido, llevando a cabo una educación tradicional mezclada con el enfoque por competencias. Yo creo que estamos en tránsito a poder desarrollar el enfoque por competencias tal y como debe desarrollarse, pero para ello yo creo que una vez más los docentes universitarios tenemos también que aportar con conocimiento desde nuestra propia práctica. Entonces creo que el desafío está ahí en poder perfeccionar, mejorar de manera continua, llevar a la práctica adecuadamente el enfoque por competencias, aportando nosotros, los docentes universitarios, desde nuestra propia práctica. Muchas gracias, profesora Carolina. No sé si alguien más tuviera alguna pregunta. Si no, realizamos las preguntas que tengo aquí en mesa. ¿Sí? A ver, en el caso de la profesora Lili Pizarro, quería hacerle una consulta, una pregunta. En su función que ha tenido dentro de lo que es acompañamiento docente, ¿cuál es la importancia del acompañamiento docente? Muy bien, muy buena pregunta. El proceso de acompañamiento docente, lo que nosotros buscamos en el maestro es que reflexione sobre su propio proceso, es decir, generar la reflexión de la práctica pedagógica. El acompañamiento docente radica en el diálogo reflexivo, ese diálogo donde en la cual se intercambian saberes, profundizar en estrategias formativas, realizar lo que es la determinación de las necesidades de aprendizaje, la identificación del error. Actualmente, a partir del año 2020, hemos profundizado sobre el proceso de retroalimentación, ya que el vínculo que une entre el docente y el estudiante son las evidencias, son los productos. Sobre ello, nosotros visualizamos, pues, el nivel de logro, de desempeño de nuestros estudiantes. ¿Y cómo nosotros podemos ir reforzando, generando este aprendizaje? Mediante la retroalimentación. Entonces, en un acompañamiento pedagógico, lo que profundizamos es diálogo reflexivo, la reflexión del acompañado sobre sus necesidades de aprendizaje, sobre sus necesidades, sus desempeños, y asimismo también sobre la autorregulación, es decir, cómo ir identificando mecanismos de mejora. Por ende, mejorar su práctica pedagógica, el intercambio de saberes y asimismo estas estrategias formativas. Y no debemos de alejarnos del uso de la tecnología. Como les había mencionado, a partir del año 2020, nosotros nos hemos profundizado en el uso de la tecnología. Hablamos 2019, el uso del Meet, del Zoom, del Jitsi Meet. Entonces, pero ahora pues ya sabemos, nosotros manejamos el uso de la tecnología. Cómo insertar el uso de la tecnología en nuestras estrategias. Por ejemplo, ¿no? Hacer esa vinculación. Y recuerden ustedes que las estrategias, las bases son los recursos de herramientas tecnológicas. En función a ello está el acompañamiento pedagógico. El acompañamiento pedagógico tiene muchas aristas, pero donde nos estamos centrando a partir del año 2020 es sobre el proceso de retroalimentación, ya que el objetivo es la autorregulación del aprendizaje de nuestros estudiantes.
Gracias, Jenny, por la Excelente, pregunta. profesora Lili. Y finalmente hay una pregunta de Rita Vázquez para la profesora Betty Zárate, que sería, ¿cómo contribuyen las comunidades de aprendizaje en la tutoría del estudiante? ¿Sí? ¿Cómo contribuyen las comunidades de aprendizaje en la tutoría del estudiante? Profesora Betty, si nos podría responder. Claro que sí, gracias por la pregunta. Efectivamente, la tutoría requiere un trabajo colaborativo, ¿no? No solamente es la orientación académica que podamos brindar al estudiante, sino una mirada en la que necesitamos de otros, y ahí funciona esta comunidad, para que podamos brindarle los apoyos necesarios, los recursos necesarios que el estudiante puede pedir directamente o no, ¿no es cierto? Por eso nosotros tenemos que tener esa lectura, ¿no? De qué es lo que está viviendo, cuál es ese progreso de los estudiantes, ¿no? Cuál es ese nivel de avance con respecto a los propósitos que tenemos, y colaborativamente ir brindando esos apoyos, esos recursos que él necesita para seguir avanzando en todos los aspectos. No nos vamos a quedar en lo académico. Creo que también hay ese aspecto personal, hay ese aspecto psicológico y otros aspectos que también contribuyen al logro de esos aprendizajes previstos, ¿no? Excelente, profesora Betty. Muy bien, muchísimas gracias a nuestras tres ponentes, porque el día de hoy nos han dado una gran enseñanza. Y bueno, yo quiero compartir información importante para todas las personas que todavía no son parte de la Universidad Norbert Wiener, pero que definitivamente sé que quieren formar parte, sobre todo a todas las personas que corresponden al Colegio Químico del Perú. Nosotros tenemos una maestría en docencia universitaria que no es nueva, es una maestría que ya viene con una modalidad semipresencial, pero actualmente en modalidad virtual, dada la coyuntura de emergencia sanitaria, que viene ya desde el año 2015 en esta modalidad y un poco antes en otras modalidades, con un equipo docente consolidado. Nuestras tres maestras ponentes del día de hoy son maestras de la Escuela de Posgrado, y así como ellas tenemos el orgullo de decirlo, que somos y nos consideramos una de las mejores escuelas de posgrado en el sector de docencia universitaria del país, porque nos destacan por la calidad justamente de nuestras profesoras y profesores. Eso es lo que siempre nos comentan, no solamente nuestros estudiantes, sino los ingresantes, porque siempre hay muchísimas consideraciones hacia nuestra plana docente, de la cual me siento realmente muy orgullosa. En el caso de nuestra maestría en docencia universitaria, que es una de las más importantes de la escuela de posgrado, destaca, por ejemplo, actividades de internacionalización que cada vez están siendo más y más frecuentes, con convenios con universidades de Colombia, de México, de España, con las cuales los estudiantes realizan clases espejo. Son clases donde comparten cátedra con estudiantes de otros países y con docentes en intercambios docentes. También tenemos una pasantía anual. Este año está siendo con la Universidad Bernardo O'Higgins de Chile. Es una de las universidades más importantes del ranking chileno y que también se ha posicionado en algunos rankings mundiales. Por supuesto, lo tenemos como un aliado estratégico. Además, también nosotros realizamos una modalidad virtual a la cual ya estamos familiarizados desde mucho antes de la pandemia, es decir, tenemos experiencia en ello. Finalmente, un plan de estudio que, como ustedes pueden visualizar, es bastante completo y es uno de los detalles que también los estudiantes, cuando postulan a la escuela, nos mencionan mucho, que tenemos un plan de estudio bastante completo, que abarca, como decían nuestras maestras, como primer curso base, la formación por competencias. Y además, el plan de estudio contempla 4 asignaturas de investigación a cargo de docentes reconocidos por el CONCITEC como docentes RENACIT, que esa es otra de nuestras fortalezas, porque nosotros velamos para que nuestros docentes de investigación, en conjunto, en equipo, saquemos adelante los proyectos cada vez de una mejor calidad,
apostando siempre por mejorar la producción científica, tanto de estudiantes como de profesores, y esa es una de nuestras metas a corto, mediano y largo plazo. De esta manera, también van a encontrar, por ejemplo, en el segundo ciclo, un curso muy destacado que está a cargo de un especialista que tiene bastantes años de experiencia en metodología de la educación a distancia, porque miren, justamente ya lo teníamos en el plan de estudio, pero cobra una mayor relevancia en la coyuntura actual. Van a tener un curso dentro de la malla de 2 meses, en las cuales ustedes no solamente van a aprender a diseñar aulas virtuales, sino, como mencionaba la profesora Lili, a poder identificar y diseñar estrategias y aplicar herramientas virtuales para un mejor aprendizaje, dado que el mundo global nos está llevando cada vez más hacia la educación virtual en adultos, ¿no es cierto? También en jóvenes, pero sobre todo en adultos. Es así que todas las casas de estudio ya se están convirtiendo a la educación o virtual o semipresencial. Entonces nosotros en este sentido estamos a la vanguardia con un curso de 2 meses completo donde usted va a poder desarrollar esas habilidades tecnológicas. Y para complementar, talleres de habilidades blandas que se otorgan de manera gratuita para todos nuestros profesores. Justamente la profesora Carolina Neira mencionaba la transversabilidad de las habilidades blandas para todo profesional y que ahora cobran hasta un 70% o más de probabilidades de éxito laboral siempre y cuando nosotros hayamos desarrollado estas habilidades blandas y nosotros a nuestros maestrandos les otorgamos estos talleres de manera gratuita y transversal. Bueno, les podría seguir contando más sobre la maestría que realmente me emociona, pero le voy a dar el pase al señor Manuel García. Él es la persona de contacto con la escuela y también con el Colegio Químico, quien nos va a mencionar un poco sobre los beneficios. Si usted pertenece al Colegio Químico, van a tener unos descuentos especiales. Adelante, Manuel, y muchas gracias y buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias, está Jenny Rodríguez. Quiero, también darle las gracias, una extraordinaria ponencia por parte de nuestros docentes. En realidad ha sido magistral las actividades que nosotros en este aspecto venimos desarrollando, ¿no? También al decano del Colegio Químico Farmacéutico del Perú, Tipiani, al presidente de docencia del Colegio Departamental de Lima, sino Florencio Ninantay, ¿no? En realidad, la preocupación de una u otra manera radica en poder otorgar beneficios, ¿no? Beneficios, y esto es un trabajo, obviamente, que las autoridades de vuestras instituciones lo permiten. De una u otra manera, en trabajo, obviamente, y en convenio con la Universidad Norbert Wiener. Y es por ello que nosotros esta maestría estamos otorgándole para un inicio exclusivamente para el profesional químico farmacéutico el 18 de octubre con un 45% de descuento. Un descuento que en realidad en un esfuerzo de ambas partes va a poder desarrollarla a partir de la fecha mencionada y solo y exclusivamente es para el profesional químico farmacéutico. Hablamos de repente de Ancash, de Ucayali, profesionales obviamente que han tenido bastantes consultas, ¿no? Interrogantes, como mencionar Cusco Tacna, ¿no? Entonces, este beneficio, como podemos ver, tiene un descuento del 45% de descuento en sus cuotas. Eso significa que de una cuota normal de 750 soles, la cuota establecida a la cual ustedes van a poder estudiar es de 413 soles. La duración de la maestría es de 16 meses. Esto se compone en 4 ciclos académicos. Y las clases, en este caso, en una modalidad, como ya le explicó nuestra magíster Jenny Rodríguez, que es la coordinadora del programa, vamos a realizarla de manera virtual, ¿no? Entonces, la importancia, de otra manera, es que ustedes puedan contar con un beneficio y, obviamente, qué importancia es de mantenerla con este descuento tan importante que es del 45% de descuento, como se hace referencia, ¿no? La invitación nosotros la estamos realizando. Para nosotros es importante poder contar con la presencia de ustedes y, de una u otra manera, poder seguir avanzando en el crecimiento profesional, que es la misión de la universidad. Te agradezco los minutos y muy buenas noches. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias al decano del Colegio Químico Farmacéutico que está presente, el doctor Arnaldo Tipiani.
Y muchas gracias a todos los presentes y muy buenas noches. Los esperamos porque estamos seguros que ustedes van a formar muy pronto parte de la escuela de posgrado. Hasta luego. Muchas gracias.